Muy buenas tardes, soy el doctor José Luis Llanos Fernández, miembro del equipo de docentes que está impartiendo la materia de Introducción a la Biología Celular, curso básico 2021 de la Facultad de Medicina. En esta oportunidad vamos a hablar del capítulo número 8, titulado como Núcleo de la célula. En una primera parte vamos a desarrollar envoltura y poro nuclear. Como objetivos tenemos que al finalizar este capítulo, el estudiante deberá ser capaz de describir la estructura y función de todos los componentes del núcleo interfásico celular, conocer la importancia de los procesos que se llevan a cabo en el núcleo celular, describir la estructura y los estados funcionales de la cromatina y la expresión de información genética, describir la estructura y función del nucleolo, caracterizar a los diferentes cromosomas en cuanto a su número, tamaño y morfología, y finalmente entender cómo la ingeniería genética revolucionó la biología molecular. A manera de introducción, podemos decir que la existencia del núcleo es la característica principal que distingue la célula eucariota de una procariota, y que la mayor parte de la información genética está pues dentro del ADN, dentro de la estructura nuclear. Sin embargo, hay una pequeña porción que está fuera del núcleo, en una estructura conocida por nosotros como mitocondrias. Ese código genético de ADN está en las células animales, en cambio en lo que es las células vegetales está en el cloroplasto. El ciclo de la célula y de la vida de la célula se divide en dos fases principales. La primera, que es la mitosis, y la segunda, que es la interfase. En la mitosis ocurre la división de la célula, mientras que en el periodo entre las dos divisiones es la interfase, que tiene su propia característica estructural, morfológica y funcional. El núcleo interfásico, al cual nos vamos a referir en este capítulo 8, la mayoría de las células va a tener un núcleo. Pero hay otras células, como en este caso los hepatocitos, tienen dos núcleos, o las células de músculo estriado, que tienen varios núcleos. La ubicación generalmente es en el centro celular, en la parte del centro del célula. Pero, por ejemplo, en esta célula calciforme, que es parte del intestino delgado, que contiene moco, su núcleo está a nivel basal. La forma del núcleo acompaña la estructura celular, si es poligonal o si es ovalada. Pero, por ejemplo, en este ácido pancreático, que tiene la forma piramidal, sus núcleos no acompañan esta estructura. El tamaño va a variar pues en función al metabolismo que cumple la célula o el contenido de ADN que tiene la célula. Es así que si vemos una médula ósea, vamos a encontrar células que tienen núcleos pequeños o células que tienen núcleos grandes en función de este metabolismo, para formar plaquetas, glóbulos blancos o rojos respectivamente. La ubicación y composición del núcleo interfásico. Si nosotros recordamos, la estructura nuclear va a estar ubicado en la parte media, gracias a que va a estar fijada por su asociación con el citoesqueleto. El citoesqueleto, si nosotros recordamos, son filamentos intermedios de actina que están ubicados en el citoplasma, que va a anclar este núcleo hacia lo que es la membrana citoplasmática. Sin embargo, los componentes de la estructura nuclear son la envoltura, que tiene dos membranas, una externa, relacionado con los ribosomas, y se continúa con el retículo endoplásmico rugoso,
y una interna que está relacionado con las estructuras internas del núcleo. Cada cierta distancia existe una comunicación entre el núcleo y el citoplasma a través de lo que es el poro nuclear. En la membrana interna está relacionado con la lámina nuclear, con la cromatina condensada, que es la heterocromatina, y la cromatina no condensada, que es la eucromatina, y finalmente el nucleolo. Cada uno de estos componentes vamos a ir describiendo en forma separada. La envoltura nuclear va a proteger el material genético y lo separa del citoplasma. Esta envoltura nuclear solamente va a ser visible con el microscopio electrónico porque este tiene una buena resolución. Esta membrana tiene dos estructuras, una interna o membrana interna y una externa o membrana externa. Ambas delimitan un espacio que se denomina espacio perinuclear, que más o menos tiene un espesor de unos 30 a 50 nanómetros. La membrana interna está asociada con la lámina nuclear. En cambio, la externa está relacionada con ribosomas y con el retículo endoplásmico rugoso. La composición de esta envoltura es lipoproteica. 30% de lípidos y 70% de proteínas. Los lípidos están representados por los fosfolípidos, en un 90%, triglicéridos, ésteres de colesterol y colesterol, en un 10%. En cambio, las proteínas son glicoproteínas. La envoltura nuclear y sus membranas, en cuanto a su composición proteínica, va a tener una distribución distinta en su membrana externa y en su membrana interna. En su membrana externa tenemos el grupo de proteínas llamadas nestrinas, que van a ser las responsables del anclaje y del posicionamiento del núcleo en la célula, juntamente con lo que son pues los filamentos del citoesqueleto. En cambio, si hablamos de las proteínas de la membrana o envoltura interna, intrínsecas, tenemos la hemerina, tenemos los receptores para los filamentos de la laminina, el EBR, que es multipase, tenemos el LAP1, tenemos el LAP2, el MAP1, el SUB1 y SUB2. Todas estas están involucradas en la interacción de la membrana interna con lo que es la cromatina y lo que es la lámina nuclear. Estas proteínas, tanto de la membrana interna como de la membrana externa, van a ser sintetizadas en los poliribosomas del citoplasma, que están adheridos a la membrana externa de la envoltura. La envoltura nuclear está perforada por los complejos de poros, que puede ser visible en una microscopía electrónica de barrido después de una criofractura y criograbado. Permite el tránsito de macromoléculas entre lo que es el núcleo y lo que es el citoplasma, o viceversa. Están esparcidos de manera uniforme. Su número por unidad de área de la envoltura varía con el tipo de actividad metabólica. Por ejemplo, si hablamos de las células embrionarias, que tiene pues un componente metabólico muy activo, tendrá un número mayor de poros nucleares, en contraposición con los eritrocitos nucleados, que tienen una menor cantidad en su formación. Está constituido este poro nuclear primero por un anillo nuclear, segundo por un anillo citoplasmático. Ambos tienen una disposición octogonal que van a delimitar pues un canal central. De el anillo citoplasmático emergen filamentos citoplasmáticos en un número de 8 y filamentos del anillo nuclear hacia la parte interna, que forma una cesta a manera de una cesta de baloncesto. Los componentes del poro nuclear van a estar pues anclados y unidos a la membrana nuclear interna y externa
a través de proteínas intrínsecas, como ser la GP210, que son 2 moléculas de glicoproteínas, del POM121, que son 4 moléculas, que son moléculas de los poros. Cada complejo de poro va a contener más o menos unas 100 moléculas proteicas. Estas se denominan nucleoporinas o NUT, y más o menos son 30 tipos distintos que forman parte de esta estructura. El NUT 153, 54, 62, 50 y 35 respectivamente. Estos números indican el peso molecular. Existen 2 clases de NUT. Una de ellas que van a tener una presencia de secuencia de aminoácidos que es la fenilalanina y se va a llamar secuencia FG, y hay otras que no tienen esos dominios FG. Las que tienen van a participar del transporte de las moléculas a través del poro nuclear, y las que no tienen solamente van a formar parte de la estructura del poro. Un poro nuclear tiene un diámetro aproximado en su parte externa de unos 120 nanómetros con un peso molecular de 120 megadaltos y un conducto central que tiene más o menos entre 20 a 30 nanómetros de diámetro. ¿Cuál es la función de este poro? Es el transporte del citoplasma hacia lo que es el núcleo de forma pasiva, como ser las moléculas de agua, iones y moléculas pequeñas menores de 9 nanómetros, o de forma activa de proteínas RNA o ADN polimerasa. Es un proceso activo con consumo de energía, en el caso del transporte activo. Las proteínas que van a permitir este transporte pueden ser denominadas importinas, que son más o menos en número de 20 para los vertebrados, y las exportinas, que van a permitir sacar las proteínas hacia el citoplasma. Estas proteínas, importinas y exportinas, tienen 2 dominios. Uno para unirse con la proteína RAM, GDP, y con la molécula de exportación o con la molécula de importación. El RAM entonces es el que controla la translocación de moléculas a través de los poros, del citoplasma hacia el núcleo o del núcleo hacia el citoplasma. El RAM es una proteína de bajo peso molecular que se va a descomponer gracias a las GTPasas, que transforma el RAM GTP en RAM GDP. La lámina nuclear da forma y estabilidad a la envoltura nuclear, acá representada de color naranja. Está unida a la superficie interna, es una red de proteínas que tiene un espesor entre 20 y 50 nanómetros. Son 3 genes los que codifican 7 tipos de lamininas, 2 de tipo A, 2 de tipo C y 3 de tipo B. Son filamentos intermedios nucleares y están en forma de dímeros. La mitosis, o durante la mitosis, se fosforila y se descompone. Al finalizar la mitosis, en la telofase, se desfosforila y se reorganiza. Hay enfermedades de la envoltura nuclear, llamadas laminopatías, en el cual, por ejemplo, la hemerina está alterada, formando la distrofia muscular de Emery-Dreifuss, MD, respectivamente. Muchísimas gracias por su atención. Continuaremos con una segunda parte. Gracias. Buenas tardes. Vamos a continuar con el capítulo 8
núcleo de la célula. En esta segunda parte vamos a hablar de la cromatina y del nucleolo. El material genético está en forma de cromatina, que etimológicamente proviene de un vocablo griego, cromos, que significa color. Es toda la porción del núcleo que se tiñe. En interfase, el núcleo presenta una cromatina compacta, condensada, oscura, o una cromatina sin condensar, de tipo laxo. Durante la mitosis o la meiosis, la cromatina está muy compactada en forma de cromosomas, que tiene un brazo largo, un brazo corto, centrómero, telómeros. Por lo tanto, la cromatina y los cromosomas representan pues dos aspectos morfológicos y fisiológicos de la misma estructura. De modo que la cromatina nada más es ADN y proteínas llamadas histonas. La cromatina está formada por ADN complejado. El ADN, de acuerdo al modelo de Watson y Crick, se compone de dos hebras de polinucleótidos unidos por azúcares pentosa y bases nitrogenadas como adenina, timina, citosina, guanina. Estas están asociadas por cadenas o puentes de hidrógeno que unen adenina y timina por un puente doble, citosina y guanina por un puente triple. Esta cadena tiene más o menos unos 2 nanómetros de diámetro. El contenido de ADN de los diferentes microorganismos varía de una especie a otra especie. La cantidad que se expresa en pares de bases se denomina valor C, de modo que los seres vivos tienen un contenido de ADN distinto, por ejemplo, virus, bacterias en relación a mamíferos. La cromatina está formada por ADN complejado con proteínas histónicas y no histónicas. El primer grupo de proteínas llamadas histónicas, H1, H2, H3 y H4, el H2 se divide en A y B respectivamente, tienen bajo peso molecular, son básicas y estables. La masa de histonas en relación a la masa del ADN es 1 a 1. El H2, H3 y H4 son pequeñas y contienen más o menos unos 102 a 135 aminoácidos. En cambio, el H1, denominada también histona de unión, tiene como 220 aminoácidos y un peso molecular de 23 daltons. Va a tener una región globular y 2 colas. En el caso de las aves y peces, estas histonas van a ser reemplazadas por el H5 y por las protaminas respectivamente. Las proteínas no histónicas, que son ácidas y se pueden unir a ADN o pueden estar dispersas dentro de lo que es el nucleoplasma. La estructura nuclear de la cromatina tiene como unidad básica el nucleosoma. Este nucleosoma, que es una partícula cilíndrica aplanada, que más o menos puede llegar a medir unos 10 nanómetros de diámetro y 6 nanómetros de altura, va a contener como 200 pares de bases. El centro del nucleosoma va a tener 146 pares de bases y está representado por un tetrámero de histona T, H3 y H4 y dímeros en sus extremos de H2A y B respectivamente. El ADN de unión no asociado a las histonas tienen como 15 a 80 bases. La fibra que van a formar los nucleosomas y el ADN, que puede ser de primer nivel de compactación cuando mide 10 nanómetros de longitud y de segundo nivel de compactación cuando mide 30 nanómetros de longitud. Esta primera representa el 10% y esta segunda el 90%. Ambas pueden estar dentro de lo que es la heterocromatina, representando un 10%.
La cromatina y la expresión de la información genética tienen que ver con la formación de las moléculas de RNA a partir del ADN, que implica pues la eliminación de los intrones que tienen código genético de ADN y posterior unión de los exones que tienen código de RNA. Solo exones se conservan en el RNA maduro y el RNA con actividad catalítica sale del núcleo hacia el citoplasma. El primer paso en la expresión de un gen en su transcripción por el RNA polimerasa, de su molde de ADN a RNA, es de dirección de 5' a 3'. Y para esto hay tres tipos de RNA polimerasa. La primera, que va a sintetizar el RNA ribosómico, la segunda, que va a sintetizar el mensajero, y la tercera, que va a sintetizar el de transferencia. Depende entonces de un promotor de inicio y una señal de término para finalizar este proceso. Los genes pueden estar repetidos. Estos genes, que pueden ser de copia única, genes que codifican proteínas, genes moderadamente repetidos, de 100 a 10.000 copias que codifican el RNA ribosómico y histonas, y finalmente genes muy repetitivos, que es la minoría, que tienen más de 10.000 copias para cada gen y que constituye el ADN satélite. Estados funcionales de la cromatina. Tenemos una eucromatina y tenemos una heterocromatina. La eucromatina es menos coloreada y más homogénea. Tenemos el 10% que es activa, una denominada primaria, menos condensada, una segunda, que es el resto de la eucromatina inactiva. Cuando hablamos de la heterocromatina, que es la que tiene mayor coloración, es intensa, no se transcribe en RNA y siempre es inactiva. Y hay dos tipos de heterocromatina. La primera, llamada constitutiva, que va a estar en los telómeros, en los centrómeros y en las constricciones secundarias de los cromosomas. O la cromatina facultativa, denominada también cromatina sexual o cromatina X, que depende de la presencia o ausencia de esta cromatina para permitir el diagnóstico del sexo. Si está presente en el neutrófilo se denomina cuerpo de Barrett y obviamente va a ser mujer. El núcleo, que está dentro del núcleo, es una estructura esférica no envuelta por membrana, presente en todas las células eucariotas nucleadas, sin duda, y van a ser visibles, como pueden ver, con el microscopio óptico, porque tienen un tamaño entre 1 a 7 micrómetros. Ese tamaño va a variar con la actividad nuclear. Si hablamos de una célula que tiene la capacidad de sintetizar, de secretar, de reproducirse o formar ribosomas, sus núcleos van a ser grandes. En cambio, si hablamos de un linfocito o monocito, que tienen su núcleo en forma de anillo, producen pocos ribosomas, entonces sus núcleos son pequeños. La composición química y ultraestructura del núcleo. Debemos recordar que la estructura densa en un 60% es una materia seca y el resto es el nucleoplasma. Dentro de ese 60% vamos a encontrar proteínas, vamos a encontrar el RNA ribosomal y el ADN ribosómico, que corresponde a la cromatina que contiene los genes que codifican el RNA ribosómico. Este núcleo tiene tres componentes. Uno en la parte central, llamado centro fibrilar, electrolúcido, generalmente circular. Un componente fibrilar denso, que tiene fibrillas finas de 3 a 5 nanómetros de diámetro, que van a conformar una red. Y 3, un componente granular, que consiste en gránulos que tienen más o menos unos 15 nanómetros de diámetro. Estos son los sitios de transcripción y procesamiento del RNA ribosómico. Por consiguiente, vamos a hablar de la biogénesis de los ribosomas.
Los genes que codifican el RNA ribosómico se encuentran en las construcciones secundarias de los cromosomas, muchas veces llamados acrocéntricos. Estas regiones se denominan NOR, por regiones organizadoras de nucleolo. Estos NOR, en el caso del ser humano, son 10 y están ubicados en el cromosoma número 13, 14, 15, 21 y 22 porque son acrocéntricos, como decíamos. Las células humanas, por consiguiente, contienen unos 400 copias más o menos del RNA ribosómico en estos 5 pares de cromosomas. Por último, vamos a hablar de la síntesis y del procesamiento del RNA ribosómico. Para esto debemos recordar que se forma dentro del núcleo el RNA ribosómico por acción de la RNA polimerasa 1, que está ubicado en el centro fibrilar o en el límite del componente fibrilar denso, va a transcribir de forma primaria moléculas de RNA de 13.000 nucleótidos 45S, llamado pre-RNA ribosómico, que se fragmenta en moléculas de 20 y 32 respectivamente. A nivel de lo que es el componente granular, se va a acoplar un gen que codifica el RNA S5, que es transcrito por el RNA polimerasa 3. A nivel del componente granular, se van a acoplar proteínas de forma globular, ribosomales, con un coeficiente de sedimentación 40S y 60S para salir del núcleo hacia el citosol por los poros y constituir las unidades pequeñas y grandes de los ribosomas. Muchísimas gracias por su atención. Continuaremos con una tercera parte. Gracias. Muy buenas tardes. Continuando con el capítulo número 8, titulado Núcleo de la célula. En esta tercera parte nos vamos a referir a los cromosomas y a la genética. Vamos a empezar hablando de un cromosoma metafásico, que nada más es el estado más condensado de la cromatina. Se compone por una doble hélice de ADN que mide más o menos 2 nanómetros. Su condensación se logra formando nucleofilamentos de 10 nanómetros, fibras de 30 nanómetros, asas simples de 300 nanómetros y asas enrolladas de 700 nanómetros hasta tener el cromosoma metafásico. Este cromosoma tiene 2 moléculas de ADN, cada una presente en una de las 2 cromátidas que constituyen este cromosoma. La cromatida es el resultado de la compactación de las fibras que acabamos de ver, especialmente de las de 30 nanómetros, y de acuerdo al organismo van a presentar un diámetro de 0,25 a 2 micrómetros y una longitud de 0,25 a 30 micrómetros respectivamente. Las características de los cromosomas, especialmente del metafásico, se va a lograr estudiar usando polianiones como la heparina o el sulfato de dextrano, que van a remover las histonas, resultando, como pueden ver, un esqueleto metafásico, constituido por más de 30 proteínas ácidas, diferentes sin duda, pero no histónicas. Las proteínas implicadas en la organización de este esqueleto se denomina SMC, que son complejos de codecinas y condensinas. Estas proteínas tienen una región central helicoidal, generando un plegamiento, y 2 extremos globulares que tienen actividad ATPasa que permiten la unión con el ADN. Las codecinas unen 2 cromátides a nivel de lo que es el centrómero,
constituyendo una constricción primaria. La clasificación morfológica de los cromosomas tiene que ver con el centrómero. Cada cromosoma tiene uno solo y de acuerdo a la posición de este va a permitir su clasificación morfológica. Si está ubicado en la porción terminal, se va a denominar telocéntrico. Si está ubicado a nivel subterminal, se va a llamar acocéntrico. Si el centrómero está dividiendo el cromosoma con dos brazos de diferente tamaño, desiguales, se va a llamar submetacéntrico. Y si el centrómero divide el cromosoma en dos brazos iguales, se va a llamar metacéntrico. Las partes de un cromosoma son brazos cortos, brazos largos, un centrómero, que como dijimos hace un momento, son las constricciones primarias, los telómeros, que evitan la adhesión de cromosomas entre sí, porque hay pues una secuencia de aminoácidos de timina, timinadenina, guanina, 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 por las telomerasas. El cinetocoro, que está formado por 3 discos, los internos que se unen al centrómero y los externos que se van a unir a los mitotúbulos para la mitosis. Las constricciones secundarias y los satélites. Y por último tenemos las bandas. C, que está en el centrómero, G y Q, que nada más están en los brazos, que reciben esta denominación porque G es teñida por giemsa y Q es teñida por la quinacrina. Cuando hablamos del cariotipo, debemos recordar de que toda célula tiene cromosomas y es el complemento cromosómico de una determinada especie. Es el conjunto de características de los cromosomas en cuanto a su número, en cuanto a su tamaño, en cuanto a su morfología. Esto se logra gracias a la utilización de la colchicina que va a detener la mitosis en metafase. De modo que cuando queremos representar el cariotipo, se va a denominar ideograma, que obviamente va a permitir ver cromosomas homólogos, diploides genes o gametos haploides genes. El número de cromosomas en las células diploides de algunas especies animales o vegetales obviamente es distinto. Acá tenemos un ejemplo de la lombriz de caballo que tiene 2 cromosomas. Acá tenemos en el hombre 46 cromosomas y tenemos en la paloma que tiene 80. Cuando hablamos de los vegetales, por ejemplo, el pepino tiene 14 número de cromosomas y cuando hablamos de la caña de azúcar tiene 80 número de cromosomas N2. Los cromosomas pueden ser grandes, gigantes, como ser los politénicos, que son cromosomas interfásicos, que se encuentran en la fase larvaria de los dípteros, de insectos, ubicados a nivel de sus tubos de Malpighi, glándulas salivales, tracto digestivo, los músculos. Son gigantes porque llegan a medir incluso entre 150 a 250 milímetros de largo. Muchos de estos van a tener filamentos paralelos, como podemos ver acá en la imagen. Y viendo su ultraestructura, podemos recordar que van a tener dentro de las cromatides estructuras en banda llamadas pues cromómeros, zonas denominadas intercromoméricas. Esto le va a dar un patrón en banda. Cuando hablamos de los puts, estamos hablando de un lugar en el cual existe la desespiralización del ADN, numerosas asas de nucleofilamentos que son específicos donde van a permitir la síntesis del RNA. Permiten entonces el estudio de la transcripción. El otro grupo de cromosomas gigante se llaman plumosos. Se forman en profase diploteno de la meiosis en ovocitos de ciertos animales como los anfibios, peces y reptiles. Pueden alcanzar, igual que el anterior, dimensiones extraordinarias de 1.5 milímetros de largo,
son estables. Estos están constituidos por dos cromosomas unidos a nivel de los quiasmas, como podemos evidenciar, y en cierto lugar existen dos filamentos que nos permite saber que hay dos nucleofilamentos de cromátides. Igual que el anterior, cuando vemos su ultraestructura, vamos a encontrar los cromátides que están formados por cromómeros, fibra compactada, un segmento intercromómerico, lisa, y vamos a encontrar un sector activo, donde, igual que el anterior, la desespiralización del ADN va a formar asas en el lugar donde se va a formar el RNA, dando un aspecto como si fuera un cepillo para limpiar tubos de ensayo, por el cual han llegado a denominarse como plumosos. En cuanto a la manipulación del ADN, debemos recordar que la ingeniería genética es el procedimiento para modificar el genoma de un determinado organismo. La tecnología del ADN recombinante, estas técnicas permiten pues que genes específicos sean aislados, secuenciados, modificados e introducidos en células en las que estos genes no se expresan. Se aplica a todos los seres vivos, desde bacterias hasta el ser humano. Se basa en el uso de enzimas de restricción, endonucleasas, que realizan pues un clivaje del ADN, o sea, una fragmentación, un corte para su estudio. Tenemos la hibridación de los ácidos nucleicos, la mutagénesis del ADN clonado y la clonación del ADN. Cuando hablamos de la hibridación de los ácidos nucleicos, debemos recordar que vamos a hablar de la hibridación in situ y del método FIS. En el primer caso, cuando hablamos de una hibridación in situ del ADN, recordar que un fragmento de la cadena doble de ADN de un animal X se fragmenta en pequeñas estructuras y estas se van a calentar a más o menos de 90 a 100 grados centígrados, el cual logra la desnaturalización, separar las dos cadenas de ADN. Estas se incuban en agar-agar, al cual se incorpora un ADN radioactivo de un animal Y previamente desnaturalizado. La reducción de la temperatura a 65 grados centígrados hace que exista una renaturalización de los segmentos homólogos existentes entre el ADN del animal X y del animal Y. Posteriormente, se logra la separación y eliminación del ADN híbrido y del reactivo del animal Y. Si queremos medir, podemos hacerlo mediante la reactividad que nos permite calcular el ADN híbrido investigando el ADN radioactivo del animal Y. El otro método, el método FIS, en vez de utilizar un isótopo radioactivo, utiliza una molécula fluorescente que se une al ácido nucleico recibiendo el método FIS o la denominación FIS. Cuando emite una luz fluorescente de color verde, nos está indicando el ADN ribosómico 45S, y si emite una luz roja, nos está indicando que hay un ADN ribosómico S5. En la ingeniería genética podemos ver también que puede existir pues clonación de un gen en una bacteria. Para esto tenemos un RNA mensajero que de forma inversa puede generar ADN recombinante. Entonces vamos a formar un híbrido entre el RNA y el ADN. Gracias al RNasa se elimina el RNA y queda el ADN complementario con una sola cadena. Gracias al ADN polimerasa se duplica y tenemos un ADN compensador de doble cadena que se va a incorporar dentro de un plásmido que previamente ha sido obtenida de una bacteria infectada,
en el cual se ha logrado una ruptura por una enzima restrictiva y se genera pues entonces el plásmido híbrido con la cadena de ADN complementaria. Se introduce nuevamente dentro de una bacteria, se logra hacer su replicación y finalmente pues se aísla el plásmido híbrido, del cual se va a obtener el ADN complementario inscrito, el ADN plásmido. Este ADN puede ser identificado por el método de hibridación in situ. Las ventajas que tiene la ingeniería genética son sin duda pues la producción de cantidades masivas de proteínas, posibilita cuantificar el número de copias de un gen particular, permite la determinación de organismos en la escala evolutiva, la localización de genes en el genoma, amplificación de genes de interés científico, médico y económico, determinación de la paternidad y por último el diagnóstico de enfermedades hereditarias y de la medicina forense. Muchísimas gracias por su atención. Hemos terminado esta tercera parte y hemos terminado el capítulo número 8. Gracias.